El periodo tras el parto puede ser demasiado tortuoso para muchas mujeres por los cambios que experimenta su cuerpo. Sin embargo, el llamado Mommy Makeover es una de las mejores alternativas para aquellas mamás que desean recuperar su figura. Tal vez no lo conozcas, pero el Mommy Makeover es una de las operaciones de moda entre mujeres que acaban de convertirse en madres y buscan recuperar su figura o un simple cambio de imagen. Este proceso contempla 3 intervenciones quirúrgicas: mamoplastia, abdominoplastia y lipoescultura, las cuales sirven para recuperar la forma de los pechos, obtener un abdomen plano y eliminar la grasa que sobra de los muslos. Algunos especialistas señalan que el mejor momento para practicarse un Mommy Makeover es un año después del parto, ya que los tejidos de la piel necesitan tiempo para adaptarse. Hay ocasiones en que las mujeres pueden practicarse pequeños retoques con alguna de las 3 cirugías durante los primeros 6 meses tras el parto, siempre tomando en cuenta el peso que ganaron durante el embarazo y la condición de su piel. Sobre los requerimientos, prácticamente cualquier mujer puede someterse a un Mommy Makeover después del parto, siempre y cuando gocen de buena salud y tengan su peso estabilizado. Sin embargo, es necesario tener en mente que las cirugías son el 70% del tratamiento, ya que el otro 30% depende de los cambios en el estilo de vida, como llevar una dieta balanceada o practicar ejercicio de forma rutinaria. Heraldo Media Group. Tal vez no lo Bien, pues vamos a entrar a detalle para conocer más sobre esta técnica llamada Mommy Makeover, por qué se utiliza, qué es lo que generalmente las pacientes que acaban de convertirse en mamás y quieren recuperar su figura antes del parto y del embarazo. Pues vamos a platicar directamente con el doctor Andrés Callejas, cirujano plástico, amigo de nosotros, quien nos visita nuevamente aquí en Código Salud. Andrés, bienvenido. Buen día. Mariano? Gracias por estar con nosotros. Me comentabas en lo que veíamos la pieza informativa que ya te están pidiendo más, que ya se está convirtiendo, no sé si en una moda, pero por lo pronto ya se está solicitando cada vez más personas, mujeres que se acaban de convertir en mamás, te están pidiendo el Mommy Makeover. ¿En qué consiste? Bueno, el Mommy Makeover es una técnica en donde reconstruimos en su totalidad el cuerpo de una mujer que ya tuvo hijos y que por todo este periodo de tener a los bebés, dar lactancia, de todo lo que pasan por subir y bajar de peso, de alguna manera modifica su cuerpo y entonces tenemos que reconstruirlo. Dices que lo reconstruyen en su totalidad. ¿Estás hablando de en su totalidad? ¿A qué te refieres? Exactamente, me refiero a 3 partes principales. Cuando una mujer, después de tener 2, 3 embarazos, tiene este problema de subidas y bajadas de peso, quedan obviamente alteraciones en cuanto a grasa. Hay zonas en donde se acumula mayor cantidad de grasa y que a veces ya ni con dieta ni con ejercicio es suficiente para poder disminuir. Otro cambio que sufren las mamás después de tener a sus bebés es esta laxitud de piel en el abdomen. O sea, en pocas palabras, el estiramiento que sufren por el embarazo provoca que la piel se lastime y se haga laxa, se haga muy flácida. Se lastima provocando estrías y aparte las cicatrices. También la cicatriz, por ejemplo, de una cesárea es notoria. Entonces, esto también lo reconstruimos. Y por último, el busto. Obviamente, por la subida y bajada de peso y aparte por la lactancia, se provoca que el busto tenga una caída más prominente a la normal. Entonces, en esto también lo corregimos en la misma cirugía, haciendo un levantamiento del busto. ¿Es una sola cirugía o son varios procedimientos quirúrgicos? Son 3 procedimientos. Son 3 procedimientos, sin embargo, se pueden realizar en una sola intervención o se pueden hacer divididos en las 3 intervenciones. ¿De qué depende? Que a lo mejor en algún paciente trabajes en una sola intervención quirúrgica, claro, y quizá con otra paciente te tengas que ir a 3 intervenciones distintas. Aquí va a depender de la valoración del cirujano y va a depender de mi paciente. Si mi paciente es una paciente joven, sana, que no tiene ninguna enfermedad metabólica descontrolada, que la paciente sea candidata para ese procedimiento, se pueden realizar los 3 al mismo tiempo. Si es una paciente que, por ejemplo, tiene diabetes, hipertensión, problemas de tiroides o alguna enfermedad crónica que nos provoque esa alteración, entonces necesitamos irlo dividiendo por partes para que la cirugía sea más segura. Ahora, lo importante de aquí es regresar a la figura que tenía la paciente antes de cualquier embarazo, ¿no? La mayoría te lo pide así. ¿En realidad se trata de una cirugía estética o es una cirugía estética reconstructiva? Se trata de una cirugía estética y reconstructiva en su totalidad porque estamos mejorando las condiciones tanto estéticas como funcionales.
Muchas veces después de los embarazos, este exceso de piel, la flacidez Ajá. o la caída del busto provoca algunas otras alteraciones, infecciones recurrentes, ardor, dolor, problemas de cervicales, por ejemplo, por el peso de las mamas. Entonces se convierte en una cirugía reconstructiva e incluso se dice que a veces después de un mommy makeover no solo recuperan el cuerpo que tenían antes de estar embarazadas, sino incluso lo mejoran. Muchas veces una mujer, después de hacerse un mommy makeover, me dice, doctor, es que ni siquiera cuando tenía 20 años tenía este cuerpo. ¿De verdad? Es real. Es impresionante el resultado. A ver, Es platícame una cosa, Andrés. Comentabas que básicamente la técnica se utiliza en personas que ya tuvieron 2, 3 embarazos, 2, 3 hijos. Sí. Claro, es el dato interesante. Pero si alguien te lo pide teniendo el primer hijo, ¿se lo practicas? ¿Es posible? Es posible siempre y cuando mi paciente me diga que ya está operada para no tener bebés. Ya. Y que ya no planea tener más hijos, porque en la actualidad hay parejas que deciden solo tener un hijo y es totalmente respetable. Entonces, si ellos me dicen, ¿sabe qué, doctor? Ya no voy a tener más hijos, ya me operé, se puede realizar el mommy makeover sin ningún problema. Pero si piensa tener más hijos, definitivamente le niegas la aplicación, le niegas la técnica, porque finalmente se va a volver a embarazar y hay el riesgo de que vuelva esa flacidez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Correcto. Se puede hacer por partes. Volvemos al mismo punto. Si la paciente se quiere embarazar posteriormente, lo que podemos hacer a lo mejor es primero el levantamiento de busto y una liposucción y dejar para cuando ya no vaya a tener bebés, dejar la abdominoplastia, que estos son los 3 procedimientos. Sí, porque digamos que en la manera tradicional, pues después de que las mamás tenían a sus hijos, varios partos incluso, pues bueno, ya sabes, las clásicas fajas, venían diferentes procedimientos, el cambio en los hábitos, la alimentación, etcétera, Correcto. etcétera, y la mayoría pues lograba regresar a su figura o lo más cercano a su figura previa. Otras, como tú comentas, definitivamente no regresaban y se quedaban satisfechas. Quizá habrá pacientes que les guste su nueva anatomía, por Claro. decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo comienzas a trabajar con ellas? Es decir, me refiero a qué técnicas aplicas, cómo son las cirugías una vez que ingresan al quirófano. Muy bien. Empezamos siempre, bueno, al menos esa es la técnica que utilizamos, que es la que está descrita en los artículos y en los libros. Se empieza primero con una liposucción. Primero eliminamos la grasa o los excedentes de grasa. Esa grasa la ocupamos para mejorar el contorno de algunas zonas, por ejemplo, sobre todo glúteos y cadera. En algunas ocasiones también se utiliza para mejorar el contorno de las pantorrillas e incluso mejorar la cara. Después, todo esto es boca abajo. Posteriormente se pone al paciente boca arriba y boca arriba se empieza a hacer el procedimiento de la abdominoplastía. La abdominoplastía es cortar el exceso de piel, retirar la piel lastimada con las estrías y las cicatrices y el estiramiento de la piel. Y por último es el levantamiento de busto, que puede ser con o sin implantes, dependiendo del paciente. Andrés, por la experiencia, las mamás, las mujeres que recientemente se convirtieron en madres, generalmente ¿qué porcentaje de grasa extra tienen o qué porcentaje de piel se les cuelga después de tener uno o varios hijos? Normalmente en cuestión, por ejemplo, hablando de peso, suben entre 6 y hasta 12 kilos y generalmente estos 12 kilos son ¿Grasa? pura grasa. Es pura grasa. Es pura grasa. Y en cuestión de laxitud, tenemos una clasificación que lo divide en cuatro áreas. Normalmente estas pacientes, después de tener los embarazos, la laxitud de piel está en un grado 3 a 4. O sea, es una laxitud muy importante, prominente. Así es. Y básicamente en el área del abdomen. Así es. ¿En la zona abdominal? Sí, generalmente es el abdomen, aunque cuando el paciente sube mucho de peso, es completo, también en la zona posterior. Ya. ¿Qué hay entonces también de los senos? ¿Qué tipo de cirugía ahí trabajas? Aquí igual se tiene que valorar al paciente y se determina qué volumen tiene en la actualidad y si el volumen es suficiente para hacer un levantamiento. Si el volumen no es suficiente, entonces le proponemos la colocación de implantes. Ahí va a depender mucho de lo que el paciente quiera y de cuál va a ser el resultado que ella decida. Entonces, las dos alternativas es un levantamiento sin implantes o un levantamiento con implantes mamarios. Ahí depende también. Tú haces una valoración definitivamente para saber qué es lo mejor para ella, ¿no? Así es. Nosotros le hacemos una valoración y le entregamos una propuesta. Y ya vamos acordando con el paciente qué es lo que ellos desean. Si de trancazo realizas las 3 cirugías en una sola intervención, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes a los cirujanos en hacer algo así? Normalmente una liposucción tarda 3 horas, un levantamiento de busto tarda 3 horas
y una abdominoplastía tarda 2 horas. O sea, estás hablando alrededor de 8 o 9 horas en total. Cuando lo hacemos en conjunto, nos apoyamos de otros 2 cirujanos plásticos, somos 3 normalmente. O sea, trabajan al mismo tiempo diferentes zonas del cuerpo de la Correcto, mujer. para poder acelerar el procedimiento, y lo hacemos las 3 cirugías en 6 horas. Ahora, hemos sabido que, por ejemplo, estos procedimientos quirúrgicos independientes, pues tienen su etapa de recuperación, tienen una labor postoperatoria, vigilancia, cuidados. ¿Cómo exactamente llevas de la mano a una paciente que se somete a un mommy makeover, por ejemplo, y se hace las 3 cirugías en una sola intervención? ¿Qué pasa con ella después de las 8 o 9 horas? Es un procedimiento muy grande, es una cirugía mayor, en donde las primeras horas es de convalecencia y es un reposo absoluto. Absoluto. Entonces, pero esto es solamente en las primeras 6 horas. Después necesitamos que nuestras enfermeras ayuden a la paciente a caminar, a levantarse y que empiece a dar pasos. ¿No es un proceso doloroso? ¿La Sí, recuperación un no es poco. molesto? Es doloroso, sin embargo, en la actualidad, con todos los medicamentos que se utilizan, es muy tolerable. Hay medicamentos muy potentes que se utilizan y que son permitidos sin ningún problema, que eliminan casi al 100% el dolor. Entonces es muy tolerable. Obviamente, si no se medica el paciente, sí va a tener molestia, Claro. y cuando termina el efecto del medicamento va a Bueno, tener pero ustedes lo molestia. prescriben, ¿no? Claro. De manera que la paciente no tenga estas molestias postoperatorias. ¿La recomendación es que permanezcan hospitalizadas varios días todavía No, o es casi ambulatoria? No es ambulatoria, sí se requiere hospitalización, pero con una noche es suficiente. Ujú. Con una noche es suficiente, al siguiente día vamos, revisamos a la paciente y se da de alta. Y ya posteriormente se envía a sus tratamientos, que son postoperatorios, para que la recuperación sea al 100%. ¿Y cómo es la recuperación? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer, la paciente, ya que está en casa? Tiene que modificar sus hábitos, tiene que cambiar la alimentación, Claro. tiene que hacer determinados ejercicios. ¿Cada cuánto tiene que estar regresando con ustedes para hacer una valoración posterior? Muy bien, lo dividimos en 3 áreas. La primera parte son los cuidados que ella tiene que tener en casa, que es evitar esfuerzos, no cargar pesado, no hacer ejercicio, evitar asolearse. Y esos son los que ella tiene que hacer. Los cuidados postoperatorios la mandamos a una clínica en donde se le da tratamiento después de su cirugía. Estos son terapias con diversos aparatos, Ajá. radiofrecuencia, ultrasonido, para que la recuperación sea la adecuada. Y en tercer lugar son las revisiones con su cirujano. Nosotros las revisamos a la semana. Es una escalerita, primero a la semana, a los 15 días, al mes, 3 meses, 6 meses y al año. Y qué bueno que comentas esto, Andrés, sobre las terapias, por ejemplo, con radiofrecuencia y otros procedimientos, porque yo creo que lo que más buscan las mujeres una vez que ya no van a ser mamás y que se someten a un mommy makeover es como recuperar la dureza, Exacto. ¿no?, de La los firmeza, músculos, así ya es. no tener esa flacidez, que se les cuelgue la piel. Y yo me imagino que muchas buscan, por ejemplo, nuevamente tener un abdomen plano, si es posible. ¿Qué hay del drenaje linfático, de la circulación? Todo eso importa también. Sí, es sumamente importante. Se dice, bueno, al menos nosotros entre los cirujanos decimos que un 60% del resultado es cirugía y un 40% es tratamiento postoperatorio. Y deben de acudir a una clínica especializada en tratamientos postoperatorios. En los spas normalmente dan drenaje linfático, Ajá. dan radiofrecuencia, pero no tienen los conocimientos técnicos adecuados para llevar un seguimiento de un paciente operado. Entonces sí tienen que acudir a una clínica especializada para hacerse estos tratamientos. Cuando dices clínica postoperatorios. especializada, ¿a qué te refieres específicamente? Hay centros en O nuestro sea, no país. necesariamente que vayan a un spa. No, más El bien spa, que bueno, no si vayan qui- a un spa. ¿Tú le recomiendan que no vayan a un Que spa? no vayan a un spa. Un Ok. spa Ya después, es si quieren, ¿no? para relajarse, un facial, sentirse bien. Pero para el tratamiento postquirúrgico hay centros postquirúrgicos. Especializados. ¿Y aquí en México especializados. existen? Aquí en México existen, y ahorita, bueno, una de las metas es mandar a todos nuestros pacientes a estos centros para que obviamente su recuperación sea la mejor. Ahora, ¿en qué rango de edad la mujer está generalmente a nivel mundial, pero sobre todo la experiencia que tú tienes aquí en nuestro país, está acercándose con ustedes los especialistas a practicarse el mommy makeover? ¿Qué edades están ustedes viendo que están, digamos, teniendo mayor auge esto? Ha ido cambiando. Hace algunos años, cuando empecé mi práctica, hace más o menos 5 años, las pacientes eran arriba de 40 años. Ujú. En la actualidad, por Mommy Makeover, veo pacientes desde 28 años en adelante. Muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, pero por lo mismo, porque tienen a sus hijos y deciden Parar ahí.
ahí Cerrar la fábrica, pues, como decimos. Exacto. Y lo mejor es recuperar su cuerpo a una edad joven para disfrutarlo por muchos años. Ya por muchos años. Así es. Porque se queda muy clara la idea de que ya no van a tener más familia, que ya son los hijos que quisieron tener y hasta ahí definitivamente. Pero cuando trabajas, por ejemplo, con pacientes que tienen 40, 45 años, la piel no es la misma, la estructura ósea, etcétera, etcétera, no es la misma que una paciente de 28. Sí. ¿Se pueden tener aún así los mismos resultados? Casi los mismos. Casi los mismos. Sí, se podría decir que casi los mismos, aunque sí tenemos que ser muy claros con nuestro paciente de que la piel no es la misma, la flacidez es mayor, la retracción de la piel no es la misma que en una persona joven. Entonces sí tenemos que explicarle muy bien al paciente que el resultado a lo mejor no va a ser tan bueno como en una jovencita. Pero aún así el resultado es excelente, son muy buenos resultados. ¿Hay riesgo de algún tipo de efecto secundario, alguna contraindicación? Efectos secundarios no, ninguno. Contraindicación sí, pacientes que tienen diabetes, hipertensión, problemas del corazón, tiroides, hay que estudiarlos muy bien y controlarlos perfectamente antes de la cirugía. Ahora, no hay efectos secundarios, pero como en cualquier cirugía hay complicaciones. Complicaciones como infecciones, el dolor, irregularidades, que la herida se abra. Hay complicaciones. O sea, toda cirugía tiene un riesgo. Todas. Finalmente, y eres lo suficientemente claro con una paciente para decírselo. Así es. ¿Hay alguien en específico, por alguna característica, que le digas, no te puedo operar? Sí, pacientes fumadores. Pacientes fumadores tienen que suspender el tabaquismo por lo menos 60 días antes de operarse, porque es casi seguro, es un 90% de probabilidades que la herida se abra si no dejan de fumar, sobre todo en la herida grande del abdomen. Impresionante lo que hace el cigarro, ¿verdad? Sí. Impresionante lo que hace el Sí, tabaquismo. lo que lastima, ¿no? Exactamente. Entonces, si la paciente te confirma que dejó de fumar 90 días antes, puedes trabajar perfectamente con ella, puedes entrar al quirófano. Sí, y ahí es algo importante, al final no los podemos estar persiguiendo, entonces firman por su responsabilidad. Al final ellos nos dicen, sí, yo suspendí hace tanto, ok, me firmas la autorización y te opero. Y ya por último, ¿cuánto tiempo después de la cirugía ya se pueden ver los resultados? Se ven inmediatamente, pero como hay una inflamación y todo un proceso de recuperación, yo les digo a los pacientes que al tercer mes es cuando ven su resultado final. 90 días en promedio. Así es. Aproximadamente ya empiezan a ver los resultados. Correcto. Muy bien. Pues Andrés Calleja, cirujano plástico. Andrés, gracias por venir a platicar con nosotros de este tema que está tomando mucho auge. Te digo, no sé si considerarlo moda, pero por lo menos ya te lo están pidiendo muchas mamás que ya no quieren serlo, que ya tuvieron a sus hijos, ya tienen una edad propicia y llegan y te piden un mommy makeover para regresar a su figura anterior. Así es. Y hacer ejercicio y hacer muchos cambios, porque no todo es mágico, ¿cierto? Exacto. Y hay que conservarlo. Así es. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido nuevamente a Código Salud.